Bueno, la idea de la clase de hoy va a ser un poco corta porque en realidad iba a ser esta clase y la clase que viene podrían ser una sola, pero bueno, queda organizado así. Así que bueno, que esta clase quedó un poco corta. Eh, Básicamente lo que vamos a ver en este segmento es cómo podemos usar información de la red para, de alguna manera, me sale la palabra en inglés que es enhance, pero, o sea, mejorar los resultados que podemos obtener por machine learning de algunas cosas, ¿sí? Siempre considerando que queremos hacer algún tipo de, por ejemplo, clasificación. Entonces, supongamos que tengo algunos nodos, por ejemplo, el 1% o la cantidad que sea, con una determinada clasificación, y lo que queremos es clasificar a todos los demás. ¿Sí? Ese es un problema que podríamos tranquilamente olvidarnos de que hay una red y clasificar tradicionalmente, digamos, tradicionalmente con lo que es hoy en día el estado del arte, ¿no? Tranquilamente podríamos hacer eso y nada más, ¿sí? El chiste de acá es, bueno, si ya sabemos que hay alguna red, podemos usar esa información extra, si es que la hay, porque hay escenarios donde no los hay. Entonces, supongamos que yo sé que algunos nodos dentro de la red son individuos que cometen fraude, entonces, y conocemos otros que son confiables, la pregunta es si de eso podemos inferir algo de los demás, ¿sí? Y obviamente, o sea, son tareas que ya se hacen, y por un lado, muchas veces se utilizan, bueno, cómo esos nodos son similares por, no sé, sus características, atributos o features, como queramos decirle, ¿sí? Ahora, si nosotros sabemos que además esos nodos, esos individuos tienen relaciones entre sí y por ende forman una red social, si podemos llegar a utilizar esa información que tenemos. Porque hoy en día en una situación de clasificación, así como viene, no lo estamos usando, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a usar estas tres, donde en realidad son medio que dos propuestas. Una es clasificación relacional, otra es clasificación iterativa y después propagación de creencias. O también se lo puede llamar pasaje de mensajes, ¿sí? Entonces, basándonos en lo que vimos de homofilia e influencia, por homofilia, la gente, que es similar entre sí, se tienden a juntar. Y por influencia, la gente que está junta tiende a comportarse similar, ¿sí? O sea, influye el comportamiento de unos sobre otros, ¿sí? Entonces termina sucediendo que algunas características se terminan propagando. Entonces, obviamente, esto es estar asumiendo cosas, porque hay comportamientos que pueden tener sentido o que no. Pero el chiste es, supongamos que en función de lo que nos interesa analizar, suponemos que hay un cierto grado de homofilia en torno a esa característica y que potencialmente también hay una influencia. Eso por un lado. Y el chiste de esto es que, bueno, si esa característica nos está formando la red, entonces veamos qué red nos formó y saquemos esa información, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos usarlo para clasificar? Supongamos que tengo esto de acá, esta red, supongamos que yo conozco que estos dos son de la clase verde o positivo y estas son de la clase azul o negativo, lo que fuere. Podemos decir que si estoy más cerca, ¿sí?, de aquellos que son negativos o de los que son positivos, es más probable que yo también lo sea, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de páginas fraudulentas que se referencian entre ellas para aumentarse el PageRank, ¿sí? Porque todos se conectan entre todos y quieren elevar su PageRank. Bueno, esto permite potencialmente detectarlo, ¿sí? Obviamente esto es el concepto de culpable por asociación y acá solamente estamos usando la red, no estamos usando los features, ¿sí? Y hay casos donde eso puede tener sentido inclusive. Entonces, para clasificar un determinado nodo podemos considerar sus features, atributos, características, o queramos decirle, eso es clasificación, digamos, tradicional. La clasificación de sus vecinos y los features de sus vecinos.
Después vamos a ver otra forma en la cual nuestros vecinos nos van a decir a nosotros qué es lo que creen de nosotros. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de uso de este tipo de cosas son, por ejemplo, detección de spam o de fraude, segmentación de imágenes o de datos, OCR, clasificación de documentos. Incluso ahora vamos a ver un ejemplo y después predicción de links, lo que habíamos visto hace una semana, creo que fue una semana. También se puede usar esto específicamente, donde además tiene mucho sentido que usemos la propia red para agregar información. Entonces, primer paso. Vamos a tener un clasificador local, podríamos obviarlo o no, pero podemos... una forma es, lo que tenemos acá, simplemente consideramos los que están alrededor y aquellos que no tenemos información no los contamos, o podemos inicializar todo esto con algún valor, o sea, puede ser o un valor aleatorio, a veces hace eso, o se utiliza un clasificador local que nos dé información de los features directamente, y listo. Con eso tenemos nuestro estado inicial y después propagamos lo que veamos con la red. O sea, consideramos, bueno, cuántos vecinos tengo alrededor mío que son de la otra clase, considerando su clasificación intermedia, ¿sí? Entonces, primero asignamos una level inicial en la cual no consideramos la red. Después hacemos lo que se llama un clasificador relacional, esto de lo que captura la información, la correlación dada por la red, y después vamos a hacer la inferencia colectiva, o sea, vamos a propagar estas correlaciones, ¿sí? Entonces, clasificador local, acá simplemente hacemos esta clasificación tradicional y nada más, ¿sí? No vamos a usar la información de los features, por lo menos en este paso. Y con esto le damos como una predicción inicial, un label inicial, o como queramos decirle, a cada nodo. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, podríamos pensar que por ejemplo, el algoritmo para detectar comunidades que es Label Propagation es una versión simplificada inclusive de todo esto. Después el clasificador relacional, o sea, vamos a usar la información que obtuvimos de los pasos anteriores y vamos a agregarle la información de la red en todo esto. Y después, con la inferencia colectiva, básicamente va a terminar siendo aplicar esto iterativamente hasta que converja o hasta que cortemos después de una cantidad de iteraciones. ¿Sí? Entonces, Relational Classification o clasificación relacional, pongo el nombre en inglés porque si lo buscan o algo. Entonces, la probabilidad va a estar dado, consideremos que el grafo fuera no pesado, o si es pesado va a considerar el peso ponderado. ¿Sí? Incluso más adelante pongo el caso donde consideramos todo, pero si no, bueno, o sea, va a ser si no va a ser simplemente dividir por la cantidad de vecinos y ya está. Entonces, una podría ser directamente dejar fijo la clasificación a aquellos que ya conocemos, para los demás podemos inicializar al azar, o podemos hacer el paso anterior de haber hecho un clasificador local solamente con información de los atributos. ¿Sí? Eso por un lado, o depende si tal vez tengo información. ¿Sí? Después, más adelante voy a mostrar un ejemplo donde podemos no tener información o preferimos no tener sesgo y queremos solamente usar la información de la red. ¿Sí? Entonces, iteramos hasta converger aplicando una cantidad de iteraciones, ¿sí? Donde simplemente nos fijamos, ok, si todos los que están alrededor mío son fraudulentos o lo que fuera, bueno, probablemente yo también lo sea, y así con todos, ¿sí? Entonces, básicamente es esto, la probabilidad de que el nodo I tenga una determinada clasificación está dado por, bueno, acá están los pesos que ponderan para cada uno de los adyacentes del nodo I. Consideramos el peso de la unión entre I y J y la probabilidad de que el nodo J tenga esta clase. ¿Sí? Sumamos y ponderamos por la cantidad de adyacentes que tiene el nodo. Sí, esto es solamente el peso si lo hay. Entonces, también se pueden poner otras reglas donde incluso no solamente consideremos a los que están a distancia directa, sino tal vez a 2 pasos o cosas por el estilo, ¿sí?
Pero bueno, es así de simple y con esto lo aplicamos iterativamente y llegamos a unos resultados. En algunos casos está bastante bueno, en general está bueno agregarle un poquito más de lógica a todo esto. Un pequeño problema de esto es que puede no converger nunca. Y bueno, acá nos estamos obviando completamente ver características de los nodos. Entonces es como que Machine Learning nos lo pasamos medio por el ojete. Obviamente esto tiene sentido si yo no tengo nada, o no tengo otra información, o quiero tal vez ver una primera, todavía no tengo suficientes datos y quiero nada más ver cómo se están relacionando, ver si hago un primer esquema, puede servir. Entonces, en Iterative Classification, por alguna razón que no entiendo por qué con este nombre cambia tanto, la idea va a ser tener en cuenta los features, primero aplicando sí o sí el paso anterior de usar un clasificador como primera etapa, pero después vamos a usar un clasificador en cada iteración. ¿Sí? O sea, iterativamente vamos a estar clasificando, pero considerando las relaciones. Entonces, básicamente vamos a crear un vector donde le vamos a agregar un poco más de información. Y creo que va a quedar más claro qué clase de información cuando muestre el ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo primero, convertimos a cada nodo en un vector usando lo que corresponda. ¿Sí? O sea, podemos considerar los features, podemos agregarle información con Node2Vec, el Graphlet Degree Vector, lo que querramos, bueno, ok, transformamos a cada nodo en un vector, y ahora después vemos un ejemplo, pero creamos un vector y directamente usamos un clasificador, sea cual sea, y determinamos cuál es la label que nos diría por eso. O sea, hacemos clasificación lisa y llanamente. Después lo que vamos a hacer es, para cada vértice, lo que vamos a hacer es agregarle un poco más de información a ese vector. Por lo menos en la primera iteración vamos a hacer eso y después lo único que vamos a hacer es actualizar ese pedazo. O sea, la primera parte del vector va a quedar igual porque no depende de las relaciones de los elementos y cómo son los que están alrededor. Pero la segunda parte se va a ir actualizando. ¿Sí? Ahora, entonces, una nota que puede seguir sin converger, pero en general da muy buenos resultados, es que supongamos que tengo documentos o páginas web, ¿sí? Supónganse que son páginas de Wikipedia, ¿sí? Donde tenemos que esta es clase B, esta es clase B, o sea, estas son las respuestas verdaderas, ¿sí? Esto es lo que yo quiero determinar, de alguna manera. ¿Sí? Supongamos que yo ya tengo un modelo entrenado que hace cosas, ¿sí? Yo tengo ahora estas páginas que sabemos cómo se relacionan entre sí. Las páginas porque hay links, ¿sí? Entonces yo ya sé que esta es B, este es B, este es B, este es A. ¿Sí? Entonces, paso número 1, creo un feature vector, nada más considerando. Por ejemplo, es un documento, vamos a usar Word2Vec y ya está. ¿Sí? Supongamos que nos quedan estos valores, ¿sí? 0, 0 y 1, 1, 0 y 1, supongamos, o sea, donde aparece un 1, si tal palabra aparece o no aparece en el documento. No lo hacemos con cantidades, lo hacemos simplemente con 1 o 0 si aparece o no aparece. ¿Sí? No me quiero meter en cosas de cómo se podría cambiar esto porque no es relevante. ¿Sí? Pero supongamos que la palabra, en este documento no aparece la palabra 1, aparece la palabra 2, perdón, no aparece ni la palabra 1 ni 2 y aparece la 3. En este aparece la 1 y la 3 y no aparece la 2. Entonces, notamos que estos dos terminan siendo el mismo vector, a pesar de que en realidad son distinta clase. ¿Sí? Obviamente uno podría pensar, bueno, tal vez está mal esto o lo que fuera, pero supongamos que no, que es simplemente que nos está faltando más información. Como hay algo más de contexto que nos está faltando. Y el resto de la información viene dado por cómo son los links, en parte. ¿Sí? Entonces, yo aplico mi algoritmo, no sé, SVM, lo que sea, ¿sí? Y nos termina dando estas predicciones, que este es clase B, que este es clase B, que este es A y este es A, donde obviamente este me dio un error. Pero es lógico que estos dos me machen a la misma clase porque son el mismo vector el que estoy aplicando. Si me diera cosas diferentes sería medio raro. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso es que suponemos que hay homofilia por estas clases. ¿Sí? Si no pudiésemos suponerlo, o si no fuera correcto suponerlo, en realidad no tiene sentido lo que estoy por decir ahora, ¿no? Pero si supongo que hay homofilia,
y por ende está esto de, o sea, está el concepto ya también incluso de comunidades y todo, etcétera, que ya vimos, y todos esos conceptos, entonces podemos llegar a decir que la red nos debería influir un poco más, ¿sí? Todo lo que estoy por decir en realidad es un caso, es como el framework genérico de cómo se aplica esto, después se lo puede hacer más complejo inclusive. Entonces, el siguiente paso va a ser agregar más información. Lo que yo voy a hacer es agregarle a este vector, le agrego 4 lugares, ¿sí? Agrego, si hay alguien entrando que tenga o sea, alguien que entra de input de clase A, alguien si entra, si tiene una arista de entrada con una arista con alguien de clase B, si tiene salida a alguien de clase A o si tiene salida a alguien de clase B, ¿sí? Este tiene entradas, un segundito, creo que me dejé mal este vector. Sí, acá, porque este tiene 2 entradas. Ahí está, sí, tiene 2 entradas. Acá me quedó. Un segundito, lo dejo bien actualizado. Hay 2 que entran. Vamos, puntero. Hay 2 que entran. Uno que es de clase B. Y clase B, lo que yo calculé. Y otro, este es de clase A, según lo que yo calculé. No, porque claramente no sé la respuesta correcta. O sea, no me puedo fijar nada más en esto. ¿Sí? Por eso probablemente me fijé en esto sí. Y ahí está la confusión. ¿Sí? Y no tiene. Ahí está. Y tiene salida a alguien que es de clase. Y me quedó al revés. Me quedé mirando el lugar incorrecto. Ahí está. Andás a ver por qué me quedé. Un segundito. Perdonen por esto. La clase la armé el fin de semana pasado, así que pueden pasar estas cosas. Ok, entonces, este tiene entradas de alguien que yo predije clase A, perdón, uno de clase A, otro de clase B, y tiene salida a alguien que es de clase A. Entonces, actualizo con todo esto, el arreglo. Entonces, lo mismo para este tiene solamente salida. Este tiene salida para ambos. Salida a alguien de clase A y otro de clase B. Este tiene, ¿sí? Y esto es nada más si tiene o no tiene, 1 o 0. O sea, si tuviera más entradas, de todas formas, quedaría en 1. ¿Sí? Entonces, después, este de acá tiene entrada de alguien de B, o sea, no tiene ninguna entrada de A, y tiene una salida a alguien de A, y tiene una salida a alguien de B. ¿Sí? Entonces, y este tiene solamente entrada de alguien de A. ¿Sí? Entonces, pongo este vector y ahora obviamente voy a tener que tener otro segundo clasificador, porque voy a tener que tener primero un clasificador que me clasifique por estos 3 campos de acá. Ahora voy a necesitar algo que me clasifique por estos 4. ¿Sí? Entonces, perdón, por estos 4, por estos 7 campos. Entonces, aplico esto y ahora vuelvo. Sí, perdón, acá dejo explicado lo mismo acá. Obviamente esto lo podemos normalizar, todo ese tipo de cosas que podemos hacer para que todo termine dando lindo y etcétera con clasificación, toda esa lógica se aplica. ¿Sí? Donde ahora la idea es, ok, aplico ahora un clasificador y ahora se me actualiza a otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, se me actualizan ahora en esta siguiente iteración a B, B, B y A. Entonces, ahora debería actualizar estos. No se me quedó. Ahí está, esto. Ok, después este de acá claramente no me quedó bien. Uno acá que no me quedó bien. Perdonen. Esto tiene output a B y este tiene output a. Ahora sí. Entonces, ahora actualizo este de acá.
input de A, este me quedó 0, ahora sí. Entonces, ahora actualizo todo este vector, este tiene solamente outputs a vértices que son de tipo B, este tiene entradas de B, salida 1 de A y salida 1 de B, ¿sí? Este cambió a pasar de tener entrada de alguien de A a entrada de alguien de B. Volvemos a clasificar y suponemos que nos va a dar lo mismo, ¿sí? O sea, volvemos a aplicar, clasificamos de vuelta. Si ahora nos quedó igual, obviamente los vectores no van a cambiar y esto convergió. Si no, bueno, seguimos aplicando hasta que converja o aplicamos una cantidad de iteraciones. O podemos considerar, bueno, que convergió si la cantidad de cambios que hubo fueron menores que n, no sé, o un delta o lo que fuera, ¿sí? Pero esta es esencialmente la lógica, donde primero un clasificador más chiquito con menos campos, Word2Vec, lo que fuere, y después le agregamos estos campos de acá que se van a ir actualizando, donde vuelvo a aplicar otra clasificación para cada uno de estos nodos, vuelvo, actualizo las labels estas y actualizo los vectores, vuelvo a aplicar, vuelvo a aplicar, vuelvo a aplicar hasta que vea que no cambian, ¿sí? Ahora, esto de acá puede ser tan complejo como se quiera en realidad, porque acá yo agregué cuántos entran de A, cuántos entran de B, cuántos salen a A, cuántos salen a B. Pero también tranquilamente podría hacerse que el vector fuera más grande. Por ejemplo, ¿a cuántos de A tengo a distancia 2? O sea, en vez de si entra o no entra, podría ser cuántos entran y cuántos salen a distintas clases. La otra podría ser si tengo o no, o cuántos tengo a distancia 2, o cuántos, o lo que fuere, ¿sí? También cuántos me tienen a mí a distancia 2 de cada una de las clases. Eso, o podemos hacer algo parecido a lo del índice de CATS, que obviamente donde consideramos todas las distancias posibles y vamos viendo, bueno, cuántos tenemos a cada distancia. Y obviamente eso lo vamos a considerar por un diámetro. Podemos considerar, no sé, hasta 5 pasos y vamos dándole menos peso cuanto más lejos estamos, ese tipo de cosas. O sea, y de ahí se le puede considerar también la centralidad de aquellos vértices que me están apuntando, porque tal vez si es muy importante el vértice en la red, tal vez me influye más. No sé, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Así que bueno, o sea, cualquiera de todas esas, de todos esos ejemplos, de cuán complejo se puede hacer, todo eso se puede agregar. Es información de la red que le estamos agregando, donde podemos llegar a decir, ok, cuánto más pondero tal vez la información de la red por los datos del propio documento, lo que fuere. Pero bueno, es agregar. Y entonces vamos a tener que tener dos clasificadores en sí. Obviamente, podríamos tener redes enteras que ya tenemos clasificadas y que después tenemos que venir con nuevas redes o con nuevos nodos, porque tal vez sé todos estos nodos, pero me falta determinar alguno, ¿sí? Entonces puede servir para clasificar redes enteras, donde obviamente yo tuve que haber entrenado antes, o bien para clasificar nodos individuales, donde yo algunos ya los sé y otros no. Cualquiera de los dos casos esto funciona. Obviamente tiene sentido que aquellos que yo sé sirvan para entrenar a los clasificadores. Entonces, otro ejemplo de clasificación, ahora no vamos a tener tanto en cuenta la parte de Machine Learning, sino solamente el caso de la red en sí, que es, suponemos que tenemos el caso de las reviews falsas, o sea, que tenemos, por ejemplo, un bot que va poniéndole reviews positivas a uno y reviews negativas a la competencia y cosas por el estilo, ¿sí? Son reviews como cualquier otra, o sea, poner +1, -1, 1 estrella 5, lo que fuere, ¿sí? O sea, en general uno tendería a decir, bueno, lo cambio al rango -1, 1 para dejarlo estabilizado de una manera, ¿sí? Un ejemplo puede ser dentro de Mercado Libre o puede ser dentro de TripAdvisor, por ejemplo, o etcétera, ¿sí? Entonces, estas páginas podrían llegar a analizar, bueno, comportamiento, historial de logins, features, localizaciones donde se loguea, ese tipo de cosas. Eso podría ser relativamente fácil de falsificar, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas se pueden falsificar. El comportamiento se puede falsificar de, che, mirá, yo soy un reviewer de verdad,
no soy un troll, no estoy tirando. O sea, tranquilamente eso se puede falsificar. El uso del lenguaje, según cómo usan los superlativos, los errores de ortografía, las autorreferencias, un montón de ese tipo de cosas. Hay estudios que permiten determinar más o menos si algo no puede ser medio muy robótico. Pero eso de todas formas también se puede falsificar de alguna manera, ¿sí? Pero lo que no se puede falsificar es mi relación con otros reviewers, con los productos, etc. Eso no es muy difícil de falsificar. Y que yo sí, porque si me termino comportando como un verdadero reviewer, incluso con mis relaciones, medio que terminé siendo un verdadero reviewer probablemente. Entonces, acá hay un ejemplo que se dio, por ejemplo, con aplicaciones en la Play Store, ¿sí? Donde, por ejemplo, tenemos no son los usuarios, donde queremos detectar que en realidad en realidad no es un verdadero reviewer, sino que en realidad es un bot o un reviewer maligno, malicioso, lo que fuera. Tiene intenciones de darle más valor positivo, por ejemplo, a esta aplicación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pongámosle que las aristas verdes son reviews positivas, las de color rojo son reviews negativas, y etcétera, ¿sí? Entonces, lo que queremos es ver quiénes son los que dan reviews falsas, porque no nos sirven. Entonces, esto es un algoritmo que funciona para este tipo de grafos, por ejemplo, que son bipartitos, donde podemos considerar que tenemos distintos valores. Primero, la justicia de un determinado usuario, ¿sí? O sea, la justicia podemos considerar que está entre 0 y 1, donde obviamente cuanto menos justicia haya, es más probable que sea falso. Después, cada... un segundito. Cada producto tiene, o sea, realmente es bueno o es malo. Porque si el producto es malo, no hay mucho que hacerle. Y si el producto es bueno. Entonces vamos a considerar que el producto es bueno o malo en un rango de entre menos 1 y 1. Y después que la fiabilidad de un rating, o sea, la fiabilidad de una de estas aristas es un valor entre 0 y 1. O sea, cuán fideligno es una arista, el valor menos 1 a 1. Entonces, no conocemos ninguno de estos valores, pero conocemos la red, porque sabemos quién le dio un review a quién. Ese tipo de datos los tenemos, ¿sí? O sea, hay set de datos incluso que hacen este tipo de cosas. Entonces, podemos inicializar, suponemos, a priori, buena voluntad, que todos son buenos, o sea, que todos son justos con las reviews que dan y nadie es un reviewer maligno, digamos. Después vamos a considerar que todos los productos son buenos a priori y vamos a considerar que todas las reviews son fidedignas o como se dice, son fiables, ¿sí? Son reviews fiables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es actualizar cuán justo es un determinado usuario. Vamos a considerar para cada producto al que le hace review, ¿sí? Vamos a considerar, bueno, la sumatoria, ¿sí? De cuán fiel es mi review, dividido dividido el grado de salida de este vértice, ¿sí? O sea, quiero ver, bueno, qué tan buena es mi review con respecto a este producto y con respecto a cada uno de los productos, dividido mi grado de salida, ¿sí? Donde ya esto tiene en cuenta qué tan bueno o malo en realidad es este producto, porque esto es, ok, ¿qué tan bueno fue tu review? Porque si todo el mundo dice que es una mierda y vos decís que es bueno, y qué sé yo, tu review no es muy buena, ¿sí? Eso para cada una de las aristas, para cada uno de los productos. Si tu review es muy mala con respecto a todo, probablemente seas un reviewer muy malo. Después, vamos a actualizar, o sea, esto es primera etapa. Segunda etapa, actualizamos qué tan bueno es el producto. Y eso está relacionado con, bueno, cuán fidedignos son vamos a ver, para cada usuario que lo puntuó a este producto, vamos a ver, bueno, cuán buenos son las reviews de esta, o sea, qué tan fiable es esta arista, multiplicado por el score que me dio, si es -1 o +1.
¿sí? Y después esto dividido el grado de entrada. Esto probablemente no tiene mucho sentido considerar grado de entrada y grado de salida porque es un grafo bipartito, podemos olvidarnos del sentido de las aristas y es lo mismo. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿sí? Y después, la última parte que viene acá en la parte de cuán creíble, cuán fiable es una review, es una fórmula un poco más complicada, donde consideramos dos parámetros, gamma 1 y gamma 2, no sé, a un parámetro que se defina. La verdad no vi experimento de cómo variar gamma 1 y gamma 2 para obtener diferentes resultados. Pero bueno, donde consideramos, primero, ok, cuán bueno es el usuario o cuán bueno lo considera hasta ahora. Eso lo ponderamos de alguna manera. Más, bueno, cuánto ponderamos cómo es realmente el score de cada usuario menos cuán bueno es hasta ahora este producto, ¿sí? O sea, acá yo lo que considero es el score de, o sea, yo acá estoy ponderando esta arista, estoy viendo, bueno, esta arista, cuán fiable es. Y esto va a tener en cuenta, por un lado, ok, cuán justo es el usuario y cuán bueno es el producto. Porque si el score que le dio o está muy parecido a cuán bueno es el producto, entonces es bastante justo. Si no, o sea, si este es positivo y esto es negativo, va a dar muy mal. ¿Sí? O sea, la idea es que esto tienda a ser cero. Lo más posible a cero. ¿Sí? Entonces, bueno, es esta fórmula y ya está, eso fue lo que definieron. Entonces, a medida que yo empiezo a aplicar una y otra vez, esto termina dando estos valores. ¿Sí? Donde termina dando que, por ejemplo, este de acá, en general estos dos valores terminan convergiendo más o menos al mismo valor. A veces puede diferir, pero muy poquito. Esto después, bueno, serán cuán buenos o cuán malos sean y ya está. Supongamos que este es el software de maligno y en general va a terminar teniendo, obviamente da 0,67 porque hay dos diciendo a favor, uno en contra, ¿sí? Y está al revés, ¿no? Obviamente podemos pensar en una red mucho más grande. Entonces, vemos que este valor de cuán bueno es realmente este usuario es bastante malo. Entonces, podemos decir, bueno, este es maligno, porque dio muy bajo realmente su puntuación. Bueno, este algoritmo en sí, por lo que estuve viendo, tenía bastante buenos resultados, obviamente en redes más grandes que esto, pero bueno, algo a considerar es que esto asume que la gran mayoría de los usuarios son usuarios justos, buenos, etcétera, como queramos decirlo. Usuarios correctos, usuarios honestos, ¿sí? Lo cual es tiene mucho sentido. Hay muchos más usuarios honestos que los usuarios deshonestos o lo que fuere, ¿sí? Entonces, esta es una aplicación, por ejemplo, para poder detectar. Y acá no estamos aplicando Machine Learning. Podríamos aplicarle Machine Learning tal vez al estado inicial, ¿sí? Donde en vez de empezar con esto en uno, podemos empezar en otra cosa, o tal vez yo ya conozco cómo son, qué tan buenos son los productos o yo ya predije más o menos algo. O sea, puedo hablar sobre esto o esto es una predicción inicial. Entonces, en vez de inicializar con un valor fijo, podemos inicializar con otro y ya está. Una cosa es que este algoritmo converge y que la complejidad es lineal, o sea, se itera en una cantidad acotada de elementos, es lineal en cantidad de vértices y aristas, lo cual está bastante bueno. ¿Sí? ¿Una pregunta con esto? ¿Estamos bien? Nada muy... Ok. Y el otro algoritmo, que es Belief Propagation, se basa en un concepto bastante diferente, que es que básicamente en este algoritmo se plantea que terminamos todos siendo, de alguna manera, lo que otros dicen que nosotros somos. O sea, somos
en un concepto más sociológico, somos todos construcciones sociales, o sea, tenemos por lo menos en un determinado ambiente, somos una construcción social dentro de ese ambiente, y nos construimos también en la visión de lo que los demás tienen de nosotros. También es como para pensar de si todo el mundo piensa que sos de clase A, pongámosle. Y sí, se puso bastante profundo el tema, que es, si todos piensan que soy clase B, pero en realidad soy clase A, ¿cambian algo? Sos clase B, ya está. No importa lo que sos realmente. O sea, lo que sos realmente, por decirlo de una manera. Porque a los fines prácticos, ¿sí? Va un poco por ese lado. O sea, básicamente lo que en realidad va a suceder es, en vez de yo fijarme, ok, bueno, mis vecinos son tal cosa, entonces yo soy tal otra, ese tipo de cosas, es preguntarle a mis vecinos, che, ¿yo qué soy? ¿Vos qué crees que soy? ¿Yo soy clase A o clase B? Y obviamente los vecinos van a responder también en función de lo que... A ver, si yo fuera clase B, pensaría que vos sos, no sé, clase A, pero en realidad yo tal vez soy... Entonces, hay un montón de probabilidades condicionales dando vueltas. O sea, no van a aparecer en las fórmulas, pero están implícitas medio. Entonces, el algoritmo en sí se llama message passing, pero en realidad es todo esto, o sea, por lo menos la primera parte que es, supongamos que yo quiero contar la cantidad de nodos que hay en una red, ¿sí? Entonces, yo lo único que puedo hacer es, por ejemplo, me centro en este nodo. Puedo preguntarle al que está a mi izquierda, puedo preguntarle a quien está a mi derecha, ¿no? Entonces, yo puedo recibir información de mi izquierda, puedo recibir información de mi derecha, y en función de eso puedo fijarme. Yo, por ejemplo, este dice, che, a ver, yo no tengo nada de este lado, entonces yo digo, para acá, 1. Entonces, este dice, recibo por la izquierda, recibo de derecha 1, mando a mi izquierda 2, porque es este 1 más 1, 2. Este recibe por izquierda 2. Por derecha va a recibir 2 también, ¿sí? Porque este va a decir 3 para allá, este va a decir 4 para allá, y este va a decir, ok, 4, no puedo mandarlo más para allá, me quedo acá, en total son 5. Entonces, este va a avisar, che, para acá hay 1, este va a decir, para acá hay 2. Este de acá va a decir, ok, por derecha me vinieron 2, por izquierda me vinieron 2, en total tienen que haber 5, porque son 2, 2 y yo, 5. ¿Sí? Básicamente esa idea. Donde las creencias de los demás, más un poquito de mis ideas, mis preconceptos que yo cuento como nodo, en este caso súper simple, con esa información yo puedo concluir cuántos nodos hay. O sea, obviamente esto funciona, pero siempre y cuando no haya ciclos, porque si hay ciclos, esto diverge, porque si acá tenemos un coso acá, me va a llegar información de estos dos nodos, me va a llegar también por izquierda, ¿sí? Entonces, si hay ciclos, lo que va a suceder es que la información que me viene por distintos lugares no es independiente, sino y esto puede hacer que no converja. Además, no sabemos por dónde empezar, pero eso es lo de menos porque eso simplemente podemos esperar que la cosa converja. Porque si este empieza a decir, che, para allá hay uno, para allá hay uno, cuando este venga y dé la información para este lado, va a funcionar igual. Supongamos que esto fuera más complejo, o sea, una estructura más grande, donde tuviera cosas por acá. Este nodo de acá lo que va a hacer es avisarle de cuántos nodos recibe que hay a izquierda y a derecha. Perdón, acabo de marcarlo al revés. A izquierda y a derecha. Y le pasa esa información a este de acá. Cuando es de este lado me llegue información y de este también tenga información, voy a mandar esa información para la izquierda. Y cuando tenga la información de la izquierda, más la información de acá, voy a mandar información a la derecha. Perdón, a la izquierda. O sea, recibir información de la... Estoy confundiendo izquierda y derecha, yo no lo puedo creer. Es muy final de semana. ¿Sí? O sea, básicamente yo para mandar hacia algún lado tengo que tener la información de todos los demás. Eventualmente esto se va a conseguir porque siempre tiene que haber alguno que sea de grado 1, por lo menos, si el grafo no tiene ciclos. Así que esos van a empezar eventualmente con la información. Así que bueno, esa es esencialmente la idea. Obviamente esto no tiene mucha aplicación
en redes sociales per se, porque en redes sociales está lleno de ciclos en general, pero bueno, no importa, como primer concepto está, ¿sí? O además siempre podemos decir, bueno, calculo un árbol sobre el grafo y bueno, vemos, ¿sí? Entonces, vamos a tener algunas pequeñas definiciones que tengo que dejar asentadas, que son un bajón, pero bueno, para que después se entienda qué es cada cosa. Entonces, primero vamos a tener que tener una matriz que sea una dependencia de cómo una label influye en otra, básicamente. O sea, la probabilidad de que un nodo I tenga la label esta, dado que el vecino J tiene esta otra matriz, ¿sí? Tiene esta otra clase. O sea, básicamente, si mis otros vecinos tienen esta otra clase, ¿quién soy yo? ¿Sí? Entonces, eso va a definir esta matriz de pesos que muy probablemente se obtiene aplicando Machine Learning antes con cosas, ¿sí? No importa. Supongamos que esto se obtuvo muy probablemente de vuelta con Machine Learning. Después, una creencia previa de que creo que soy yo, ¿sí? Y eso se puede también obtener, no sé, podemos pensarlo con algunos de los algoritmos anteriores, tal vez inclusive. O simplemente fijarnos, bueno, qué sé yo, cuántos tengo a mi alrededor dividido, cuántos vecinos tengo, etcétera. Y ya está. Y después, la estimación que yo creo que son los otros en función de lo que yo creo que soy yo. ¿Sí? O sea, la estimación de que el vecino J tenga una determinada clasificación. ¿Sí? Y ese es el mensaje que yo le voy a mandar a mi vecino. Porque mi vecino me va a preguntar, bueno, ¿quién crees que soy yo? Y yo le voy a tener que responder quién creo que es. ¿Sí? Esto es lo que vamos a necesitar calcular. Y después, esto es nada más el conjunto de los estados posibles o las labels o lo que fuera. Entonces, básicamente tenemos este nodo I que le tiene que mandar un mensaje al nodo J y que recibe información de los nodos K de quién es I. ¿Sí? De vuelta. I no, o sea, el problema es que I no sabe su propia label o identidad o lo que fuere. Tiene una creencia y aparte tiene información de sus vecinos que le dijeron, pero no tiene más que eso. Entonces, por un lado, vamos a ver todos los estados posibles para ver, bueno, qué le vamos a decir, ¿sí? A este vecino J, che, a ver qué creo que seas vos. Entonces, para eso vamos a considerar, ok, todas las labels posibles, o sea, vamos a considerar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que seas esta acá, considerando que yo tal vez sea esta label? ¿Sí? Esto es, ¿qué es lo que creo que soy yo? ¿Sí? Y esto va a estar acá. Si es, yo creo, ¿cuánto creo yo que pertenezco a esta clase en particular? Y después, en función de cuánto, y esta parte también. Esto es, ¿cuánto creo yo inicialmente que yo pertenecía a la clase 1, pongámosle? Pertenezco a la clase A. La probabilidad de que yo pertenezca a la clase A previamente, antes de hacer todo. Esto es un valor que nunca se va a alterar. Multiplicado por las probabilidades que me llegaron de que yo pertenezca a la clase A de parte de mis vecinos. ¿Sí? Porque mis vecinos me van a dar todo el conjunto de probabilidades. ¿Sí? Entonces, yo con esto, con esta parte de acá, formo mi creencia de si yo pertenezco a esta clase. Y en función de esta creencia de que pertenezco a esta clase, me fijo, ok, bueno, si yo pertenezco a esta clase, ¿cuál es la probabilidad de que este vecino J pertenezca a esta otra clase? Y después esto lo pondremos por un valor alfa para atenuar y cosas de convergencia y cosas por ese estilo. Donde alfa es un valor entre 0 y 1. Bueno, y esto obviamente lo hacemos para cada una de las clases. ¿Sí? Le mandamos un mensaje completo con, yo creo que perteneces, como hay un 30% de chance de que seas clase A y 70% de que pertenezcas a la clase B. Buffy. Y esto obviamente le va a llegar información por distintos lugares y lo va a multiplicar. Acá es donde está la parte de la independencia. Acá hay un bias implícito en esta parte de acá. Porque se están multiplicando así como viene. Se considera que son todos independientes, lo cual, si hay ciclos, no es cierto porque les va a llegar información al resto por otro lado. Entonces, después que esto converge, o después de que se aplica una cantidad de iteraciones, cada nodo se tiene que fijar, bueno, ahora qué creo yo que soy yo. Y es básicamente quedarme con esta parte de acá, finalmente, porque ya no voy a mandar más mensajes,
voy a fijar, bueno, esta parte de acá multiplicada por alfa. Esto para todas las labels. Y me voy a quedar potencialmente con la que me dé más, más probabilidad. ¿Sí? Pero si no, bueno, tengo todas las probabilidades ya calculadas. ¿Sí? Esta es esencialmente la idea. Después, bueno, ¿qué sucede si hay ciclos? Bueno, lo que va a pasar es que los mensajes no van a ser independientes entre sí, pero se puede aplicar igual, porque el algoritmo en sí lo que tiene es que se queda con la parte local, se queda con esto de acá, pero no ve los ciclos, no los ve directamente. Entonces, bueno, obviamente no va a dar completamente bien, pero es una buena aproximación entre todo. No, de esto no encontré tantos resultados, pero bueno, me parece un algoritmo piola, entonces no hay razón para no mencionarlo. Sí, obviamente, acá de vuelta, uno dice, bueno, ¿dónde está la parte de Machine Learning que se podía combinar? Está principalmente acá y potencialmente acá. Todo lo demás que viene por acá, esto es este algoritmo. ¿Sí? Entonces, esto lo suponemos dado, probablemente calculado de vuelta por Machine Learning, qué sé yo, y esto lo único que hace es terminar de darle una vuelta sobre esto para terminar de darle la información de la red para esto. Entonces, qué sé yo, si alguien quiere hacer problemas de este estilo, tranquilamente puede hacer cosas como esta para seguirle agregando un poco más de lógica. Así que bueno, algunas ventajas es que es muy fácil de programar y es muy fácil de paralelizar porque todo esto, o sea, se puede correr en paralelo tranquilamente, especialmente si no hay ciclos. O sea, si hay ciclos es más complicado porque los mensajes no son independientes, pero tampoco es un problema. Se puede correr igual en paralelo y esto eventualmente va a converger de todas formas. O sea, es muy parecido a cómo corre el algoritmo de prim en paralelo en algún punto. Entonces, bueno, y esto además tiene la ventaja que los casos anteriores solamente tienen en cuenta los vecinos directos, o bien, obviamente nosotros podemos hacer más general el caso y, por ejemplo, agregarle más componentes al vector y etcétera, pero sigue estando todo muy forzado en cómo van las cosas. En cambio, acá hay como un poco más de información, porque son los mensajes que me llegan de mis vecinos, que además están basados en los mensajes que les llegan a ellos, que además están basados en los mensajes y así, etcétera. ¿Sí? Entonces, es un caso un poco más general a priori. ¿Sí? Después, bueno, la convergencia no está asegurada y si hay muchos ciclos, menos todavía. Y bueno, todo el entrenamiento previo que puede requerir esto, o sea, las dependencias del label a label no es algo que directamente tendríamos por Machine Learning. Tenemos que hacer algo específico para poder después aplicar este algoritmo. O sea, no es que yo calculo, bueno, o sea, en los casos anteriores yo simplemente tenía un clasificador que recibe un vector y me dice, este nodo, este vector le corresponde tal clasificación. Acá yo lo que necesito es saber cuál es la dependencia de que si dos vecinos si un vecino es de una determinada clase y otro vecino es de otra clase, cuál es la probabilidad de que eso suceda. ¿Sí? Que bueno, eso se puede o bien conseguir estadísticamente de alguna manera o por Machine Learning. Pero bueno, es un poco más de laburo. Así que bueno, se usa, por ejemplo, para detectar casos de fraudes en subastas o en compraventas, porque en general los fraudes son bastante más complejos que el caso anterior que habíamos visto de gente que hace reviews y qué sé yo, porque ahí la relación es un grafo bipartito muy claro. Acá, en cambio, no necesariamente, porque cada uno se compra con quién. Porque el gran problema es con quién interactúan los estafadores. En general, o sea, tenemos los mecanismos de feedback, pero el tema es que los estafadores se suelen esconder detrás de gente que a priori tiene un buen comportamiento. Que básicamente lo que hacen es tener, o sea, están los nodos que son todos, digamos, buenos vendedores o lo que fuere, que se relacionan entre sí, se relacionan con otros, etc. O sea, todos estos se relacionan entre sí y aparte se pueden relacionar con cómplices. Porque, ¿qué pasa? Si entre estos se relacionan solo entre sí para darse reviews, por ejemplo,
pongámosle que entre estos se dan reviews. El gran problema es que si estos se dan reviews y dicen, che, sí, este es un muy buen comprador, qué sé yo, cae uno y caen todos, básicamente. ¿Sí? No, es un gran problema. En cambio, lo que suelen hacer es estos pueden puntuar, por ejemplo, o pueden relacionarse con estos cómplices, ¿sí? Y estos cómplices son los que interactúan después mucho más con los buenos compradores, buenos vendedores, como fuere, ¿sí? Entonces, estos en general tienen un muy buen comportamiento, pero cada tanto no, y ahí es cuando se relacionan, o sea, hacen de intermediarios, y lo mismo de intermediarios que me he visto antes, hacen de intermediarios con los malos vendedores. O sea, acá es donde se rompe la cadena, básicamente. Entonces, está esto de, bueno, tenemos que detectar quiénes son verdes, quiénes son amarillos, quiénes son rojos. Y acá está el hecho de, bueno, está primero la matriz esa de, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que alguien sea? Acá tenemos esa matriz, que más o menos la calcularon de alguna manera. Tenemos la probabilidad de que esté la relación fraude-fraude, la relación cómplice-cómplice, la relación honesto con honesto, ¿sí? La relación, bueno, fraude con cómplice es mucho más alta, o sea, la gran mayoría de los cómplices, de los fraudulentos se relacionan con cómplices. Los cómplices entre sí en general no se relacionan. Después, la mitad de las veces los cómplices se relacionan con fraudulentos y, bueno, casi la mitad de las veces con gente honesta, etcétera. Ya tienen este tipo de margen, ¿sí? Y los honestos podemos considerar que no saben. Entonces, a veces se relacionan con cómplices, a veces con honestos. Entonces, podemos considerar mitad y mitad. Es de cada caso. Es medio lo mismo, ¿no? Podríamos considerar que en realidad la relación honesto-honesto es un poco más amplia, pero bueno, esto es lo que consideran a priori. Probablemente esto lo consideran no por haber hecho Machine Learning, sino por haber sacado estadísticas. Pero bueno, ya con esto aplicaron y... Bueno, ahí no tengo los resultados. Fuck. Bueno, aplicaron, o sea, ya tienen esta matriz. Obviamente podemos considerar que todos a priori son honestos, o a priori, y tal vez el a priori, eso sí lo podemos determinar en función de las compras, etc. O sea, la parte de a priori, eso es más fácil, tal vez si lo aplicamos directamente con Machine Learning. Y ahí aplicamos directamente el message passing. Y esto en general tiene bastante buenos resultados. Donde obviamente tenemos esta parte del intermediario en el medio, que el cómplice, que es el que termina siendo es el gran problemático, porque en general se termina teniendo buen comportamiento, pero a veces no. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá estamos. Como dije, la clase era corta. No. Pues bueno, para lo que sería el parcial, que es el, si no me equivoco, 5 de julio, esto sería lo último que entra, porque la clase que viene, o sea, el viernes que viene, tenemos una charla con Manuel, que está en hora de datos, que va a hablar de algunas cosas con las que él estuvo trabajando. Y después, el lunes, tenemos otra charla más con otro chico que también estuvo trabajando con algunas cosas, con unos temas que si no los daba él, podía terminar dándolo yo, pero mejor si lo daba otra persona que haya trabajado más en el tema. Y después nos queda una clase más, que sería la última, pero eso ya no va a entrar en el examen. Eso. Y después del parcial creo que queda como mucho una clase, pero no, eso depende de cómo organice los temas. Así que bueno. Nada, si hay alguna pregunta, estamos bien. Sí, creo que estamos bien. Bueno. No sé a qué nivel va a ser el parcial, pero bueno.